En el presente video vamos a realizar un análisis jurisprudencial del caso de Petro Urrego versus Colombia. Iniciando por los hechos, mencionamos lo siguiente, y es que Gustavo Francisco Petro Urrego fue elegido como alcalde mayor de Bogotá durante el periodo del 2012 al 2015. Fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación el día 9 de diciembre del año 2013 con destitución e inhabilidad general por 15 años por decisiones tomadas sobre el esquema del aseo en la ciudad. La medida interrumpió su mandato y afectó a sus electores. Luego, por vía de acción de tutela, fue restituido provisionalmente en marzo del año 2014. Para el año 2017, la Sala Plena del Consejo de Estado anuló definitivamente la sanción y ordenó pagar salarios y prestaciones, además de ordenar que se exhortara a que se realizara una adecuación de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos en 2 años. Este caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en sentencia del 8 de julio del 2020 declaró responsable a Colombia sobre violación a los derechos políticos, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley, a la protección judicial, al derecho interno, y no lo declaró responsable por la violación al derecho de la integridad de la persona, entre otras medidas, que se tuviera que adecuar el ordenamiento para que solamente un juez penal impusiera la destitución e inhabilidad a funcionarios de elección popular, entre otras reparaciones. Bueno, cuando hablamos de derechos políticos, pasando al segundo ítem, que es de derechos políticos, en el que están consagrados en el artículo 23 de esta Convención Americana, también de la protección judicial y garantías judiciales, que están en los artículos 8 y 25, y de la igualdad ante la ley, que está en el artículo 24, y de la adecuación interna, que está en el artículo 2 de esta Convención. Cuando mencionamos los derechos políticos, la Corte estudió, aplicó y profundizó en la estandarización del caso López Mendoza versus Venezuela, el cual es sobre la pérdida y suspensión de derechos políticos a las personas electas popularmente, que a estas solamente se le pueden ser impuesta la medida de suspensión o pérdida de derechos políticos mediante una sentencia condenatoria proferida por un juez competente. Que una autoridad administrativa como la Procuraduría General de la Nación ordenara la destitución e inhabilidad de Gustavo Petro, pues vulnera el artículo 23 de esta Convención y el principio democrático, ya que afectó también a sus votantes. Cuando hablamos también de garantías judiciales y de protección judicial, el proceso disciplinario vulneró el derecho a ser oído por un juez imparcial y también al de presunción de inocencia, por la concentración de investigación, acusación y decisiones propias de la estructura disciplinaria. Además, la sanción proviene de una autoridad administrativa pero no judicial, lo cual vulnera el principio de jurisdiccionalidad, y tales defectos pues tornaron ilusoria la defensa y la efectividad del recurso. También, cuando hablamos de la igualdad ante la ley y el deber de adecuación interna, la Corte vinculó estas violaciones al deber estatal de adecuar el derecho interno, que está establecido en el artículo 2, al mantener normas que permiten que la Procuraduría General de la Nación destituyera e inhabilitara a electos, y por eso nuevamente se dice que ordenó que se adecuaran las normas a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 2. Derecho a la integridad personal. Aunque la representación alegó daños inmateriales y estigmatización, la Corte no encontró probado un menoscabo autónomo a la integridad personal que superara el umbral interamericano. Dejó a salvo que la amenaza abstracta no basta sin prueba específica. Reparaciones. Las medidas de reparación incluyeron, primero, adecuar el ordenamiento
para asegurar la reserva judicial en destitución, suspensión e inhabilidad de personas elegidas. Segundo, dejar sin efecto disposiciones contrarias. Tercero, publicar la sentencia. Cuarto, pagar costas y gastos. Y quinto, adoptar medidas de no repetición que aseguren procesos disciplinarios con separación funcional y garantías de imparcialidad. Entre los 11 puntos resolutivos destacan declaración de responsabilidad internacional por violar artículos 23, 8 y 25 con relación a artículos 1.1, 2 y 24, no responsabilidad por artículo 5 y órdenes de educación normativa, publicación y pago de costas. Con el fin de desarrollar el punto 6, comentario doctrinal y académico, tenemos el caso Petrurrego consolida un bloque democrático de protección de derechos políticos en la región, cerrando la posibilidad de inhabilitaciones administrativas que, sin control judicial, penal, desnaturalizan por completo el principio de representación. La clave en el control de convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos reafirma que la estructura disciplinaria no puede por sí sola limitar el ius honorum, pues, teniendo presente que son cargos de elección popular, como en el caso Petrurrego, el caso que era alcalde. La línea venía de López Mendoza por Petro, la constitucionaliza en Colombia, forzando la transición desde un modelo de supremacía administrativa hacia un modelo de reserva judicial para sanciones que restringen derechos políticos. La reacción interna fue compleja. La ley 2094 del año 2021 intentó jurisdiccionalizar la presente supremacía administrativa pues hacia modelo jurisdiccional, otorgándole funciones jurisdiccionales y ajustando el control judicial como vía de cumplimiento. Sin embargo, la propia Corte Interamericana de Derechos en Supervisión 2021 consideró que no cumplía el estándar, pues mantenía la decisión sustantiva en una autoridad no judicial, por ende pues no era viable y pues no se veía el cambio para poder evitar situaciones como las que ya teníamos presentes con el caso Petrurrego. En 2023, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-030 del año 2023, zanjó el punto, declaró inexequibles las funciones jurisdiccionales de la supremacía administrativa y precisó la reserva judicial para destitución, suspensión e inhabilidad de electos, reinterpretando pues el bloque de constitucionalidad a la luz de Petrurrego mediante pues sentencia C-023 del año 2023, leída pues con los debates doctrinales. Deja pues interrogantes prácticos que pues entre ellos está qué juez, con qué trámite, con qué estándar probatorio, pero pues marca un giro bastante de compatibilización frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2024, mediante sentencias SU 381 del año 2024 y SU 382 del año 2024, añaden una capa delicada. Reafirman que antes del 8 de julio del 2023, fecha Petro, la jurisdicción interna avala la competencia sancionatoria de la supremacía administrativa, pues respecto a elegidos, lo que impacta la revisión de casos pretéritos y equilibra pues seguridad jurisdiccional, seguridad jurídica de convencionalidad, la atención de efectos temporales de precedente interamericano y cosa juzgada constitucional, pues se volvió el eje del diálogo entre jurisdicciones, entre la Corte Constitucional, ámbito jurídico y demás. En aras de culminar punto 7, tenemos el cumplimiento a la fecha. Tenemos un balance crítico normativo institucional bajo la ley 2094 del año 2021, intentó cumplir, pero pues su diseño fue cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos bajo supervisión realizada el 25 de noviembre del año 2021 y finalmente con la sentencia C-030 del 2023 se declara inexequible la jurisdiccionalización de la supremacía administrativa. Entonces en este caso pues no pasa la revisión frente a la Corte Interamericana de Derechos. Conclusión grupal. El caso Petrurrego es un punto de inflexión en la región,
puesto que transforma la lucha contra la corrupción disciplinaria en un problema de jurisdicción y democracia. La sanción a un electo no es una mera medida administrativa, ya que altera la representación y, por tanto, exige máxima garantía judicial. En Colombia, el tránsito fue accidentado. Primero, un intento de jurisdiccionalizar a la Procuraduría General de la Nación mediante la Ley 2094 del 2021. Luego, la sentencia C030 del 2023 que restablece la reserva judicial y al final las sentencias de unificación 381 y 382 de 2024 que dibujan los límites temporales del estándar. Nuestra valoración es que el contenido de la sentencia está hoy incorporado, pero el país todavía está procesando sus efectos retrospectivos y ajusta prácticas para asegurar imparcialidad real en lo disciplinario. A futuro, el reto no es solo quién firma la sanción, sino cómo asegurar procedimientos con separación funcional, contradicción robusta y control judicial eficaz.